Hola, hola, ¿cómo están amigas y amigos de Fuerte y Claro? Bienvenidos a su espacio aquí en el streaming de la República. Como cada tarde los acompaña Manuela Camacho de 3 a 4 de la tarde. Hoy tenemos un programa variadito, por supuesto. Sé lo que usted está esperando, un poco de lo que tuvimos ayer, el análisis de aquello que fue el debate, quienes se presentaron, qué dijeron, si hubo o no hubo pullas. Pero todo eso lo vamos a guardar para un ratito más adelante, porque hay un tema en particular que tenemos que abordar y que es importante, no se habla lo suficiente. Cuando hablamos de salud, hoy escuchamos el término salud integral, ver todo aquello que abarca nuestra salud. Y cuando pensamos en esto, muchas veces quizás no somos del todo conscientes que todo el tiempo para informarnos, para trabajar, en nuestros hogares, incluso para entretenernos, estamos frente a esto, a una pantalla. Puede ser del celular, puede ser de la computadora, pero una pantalla, en fin. Y lo que no tenemos en cuenta es que esto sí tiene consecuencias directas y un impacto a la larga en nuestra salud visual. ¿Cuánto se habla de salud visual? ¿Abordamos lo suficiente el tema? ¿Nos preocupamos por nuestra salud visual? Hoy tengo a un especialista en salud visual, quien es trainer en optometría de ópticas GMO, José Ventura. José, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un gusto estar acá el día de hoy con ustedes. No, muchas gracias a ti por acompañarnos. Yo hacía un poco la introducción porque de verdad que a veces uno piensa en salud y dice, bueno, ok, para mejorar mi salud, ¿qué tengo que hacer? Tengo que comer un poco mejor, tengo que dormir mis horas, tengo que hacer un poco de actividad física, deporte, ejercicio. Y a veces el tema de la visión, que es tan importante, como que no cabe mucho en nuestro panorama o lo dejamos un poco de lado, ¿no? Cuando en realidad es parte de nuestra salud integral. Por supuesto, claro que sí. Hoy en día ya con el paso de los años se ha ido intensificando las diferentes dificultades visuales que han podido darse desde edades muy tempranas, ¿no? En los niños, adolescentes, jóvenes y todo tipo de personas de todo tipo de edad, ¿no? En el cual las molestias visuales han ido aumentando a lo largo que también utilizamos los dispositivos digitales. Y creo que eso también es importante porque si pensamos quizás en generaciones anteriores a las Correcto. nuestras, no estaban tan expuestas, ¿no?, Ujú. a estos daños a la salud visual porque no había tanto tiempo en la pantalla. Si uno piensa, hacemos así un análisis básico de cómo empieza el día, ¿no? Me levanto y lo primero que hago, probablemente la mayoría de las personas, es mi celular. Mi Correcto. celular, a ver qué mensajes tengo, ¿no? ¿Qué ha pasado? Pero estoy directamente en el celular. Bueno, hago un poco mis actividades, retorno al celular, porque con el celular o con la pantalla de la computadora trabajo, me comunico, la tarea de los hijos, ¿no? Los chicos, incluso desde que somos niños, hoy en día estamos expuestos a pantallas de manera mucho más intensa que antes. ¿Cuáles son, digamos, las primeras consecuencias de las que podríamos hablar en cuanto a daño a nuestra visión por uso prolongado de pantallas? Normalmente ya hoy en día se han incrementado la cantidad de horas de uso y sobre todo un dato importante es que se ha disminuido la cantidad de actividades al aire libre. Mm, Es decir, ahora los niños, las personas pasan más pegados a un teléfono celular, a una pantalla, que de repente el poder hacer actividades en la calle, al aire claro. libre, lo cual genera fatiga visual, cansancio visual, el poder justamente incluso conciliar el sueño. Es como Sí. que nos despertamos, pero sentimos que no hemos descansado lo suficiente, dolores de cabeza e incluso también el famoso lagrimeo y ojo Mm, rojo. sí, Son eso, los principales. Eso, ha mencionado José un término importante que es la fatiga visual, Correcto. porque muchas veces lo normalizamos, ¿no? Digo, y a veces me ha pasado, ¿no? Termino un día largo y entonces de repente estoy con los ojos un poco lagrimeando o me molestan, me incomodan, que me tengo que frotar mucho y pienso que es normal, pienso que es o cansancio o sueño o producto de un día muy largo, pero no necesariamente es así. Ya Quizás lo no. estamos normalizando mucho la Sí, fatiga visual. lamentablemente eso se está normalizando y justamente el producto de ello es que las personas normalmente deberíamos parpadear aproximadamente 15 veces por minuto. Ok, Ese es el promedio. el normal. Sin embargo, una persona que de repente está frente a una computadora o un dispositivo digital puede reducir hasta un 50% esa frecuencia de parpadeo, Ok. lo cual a la larga puede generar el famoso ojo seco.
Entonces hay menos oxigenación en nuestros ojos. Eso conlleva a que la persona tenga que frotarse los ojitos, picarse y obviamente como hay falta de oxígeno, el ojito se empieza a poner rojo y eso es lo que genera la picazón, el ardor. Si, por ejemplo, alguien nos estuviese escuchando en este momento y dice, yo creo que podría tener eso, pero no estoy del todo seguro. ¿Cuáles podrían ser algunos de los síntomas directos que podría identificar una persona, por ejemplo, el que ya mencionamos, el lagrimeo? ¿Qué más? Dolores de cabeza, problemas de concentración, de repente de que yo siento que voy a leer o voy a estudiar un libro, lo que fuera, y de repente a los 2, 3 minutos empiezo a tener sueño. Entonces, porque ya hay una falta de concentración, eso muy acompañado que también puede haber alguna dificultad visual, ¿no? Alguna dificultad para poder ver de lejos, de cerca, ¿no? Que puede venir acompañado, pero puntualmente la sensación de irritación es algo que puede acompañar a la fatiga, el cansancio famoso. O sea, síntomas que, por ejemplo, para que las personas lo tengan así súper claro, no deberíamos tomar como normales. ¿Dolor? Claro, no. Dolor, esa sensación del ojito rojo, tampoco. Tener el ojo rojo, a veces uno dice, ay, se me reventó una venita. No, no deberíamos. No es Eso normal no que es se te reviente normal. una venita. El ojito de la estructura debería ser completamente blanquita en la parte de alrededor. ¿Y qué puede Correcto. ser en esos casos, por ejemplo? En esos casos, lo principal es siempre realizar pausas activas. Por ejemplo, si uno está frente a una computadora, se recomienda que por lo menos por cada 2 horas que una persona esté frente a un monitor o una pantalla, debería por lo menos descansar 20 segundos. Claro. En este caso, no necesariamente hacer algo, simplemente mirar al fondo, una ventana, trabajar de la mano siempre con luz natural. Tener una ventana cerca, ¿no? Eso ayudaría bastante a que la persona evite tener esa sensación, porque justamente las luces artificiales también pueden llevar a lastimar nuestros ojitos. Ok, entonces retomando, ojos que lagrimean, Correcto. ojos rojos, la Dolor de famosa cabeza. venita, dolor de cabeza, cansancio de repente, ¿no? Sí. Que a veces tomamos como natural, pero que quizás podría estar indicándonos que algo más puede estar pasando. Ahora, ¿esto pasa también incluso en los niños? Por supuesto que sí. Es mucho más frecuente, ya que hoy en día a partir de los 2, 3 años los niños ya empiezan a tener en contacto con las tablets, con los celulares y obviamente pues hay un antes y hay un después en el cual las personas han incluido el uso de dispositivos digitales en el tema académico, trabajo, algunas sesiones que se realizan en home office todavía que se mantienen, ¿no? Entonces eso todavía es lo que ha podido incrementar, ¿no? Entonces, este tipo de problemas. Y quizás, por ejemplo, como especialistas en la pandemia vieron un incremento de Por estos supuesto. casos. Sí, Me hay un imagino. antes y un después de la pandemia. Entonces, aquí es justamente donde nosotros, como Ópticas GMO de por sí, invitamos a todas las personas a que siempre tengan que realizar un control, un chequeo visual por lo menos una vez al año. No necesariamente hay que esperar tener algún tipo de molestia, sino tomarlo como algo propio de cada uno de rutina, por lo menos una vez al año. Y hoy en día tenemos Ópticas GMO cerca en cualquier centro comercial, en cualquier punto, en el cual cuando yo salgo a un centro comercial, salgo a hacer mis actividades diarias, puedo tomarme 15, 20 minutos. Los mejores 20 minutos invertidos de tu vida, porque finalmente a través de ello puedes prevenir que haya alguna dificultad visual que de repente no haya sido detectada, Claro. pero aparte de ello poder tener el control de esos síntomas que quizás a veces no nos damos cuenta porque lo normalizamos. Claro, creo que así como de repente, ¿no? Cada año nos vamos a hacer un examen general, a ver Correcto. cómo están glucosa, hormonas, ¿no? Etcétera, Exacto. etcétera. De repente tener en cuenta la Sí. visión. Exacto. Ahora, pasemos a hablar entonces del uso de los lentes. Yo, por ejemplo, utilizo lentes y sí he pasado por un análisis, un diagnóstico previo, que además me ha dicho que me recomienda, además de los temas particulares que tengo de visión, el uso de lentes constantemente cada vez que esté frente a una pantalla. Y es que a veces asumimos, ¿no?, que solamente necesita lentes la persona que tiene un diagnóstico de algo visual. Pero Correcto. no es así. No es así. Ok. Hace muchos años, sí. El utilizar lentes era para aquella persona
que presentaba algún diagnóstico. Ok. Miopía, hipermetropía, problemas para poder ver de lejos, de cerca. Hoy en día, incluso hasta una persona que haya tenido algún tipo de cirugía refractiva, que haya corregido a través de una cirugía, por ejemplo, necesita utilizar un lente protector, porque justamente ya los dispositivos digitales han ido incrementándose el uso y nuestros ojitos no están preparados para ello. No han estado preparados Claro. para poder soportar tanta carga al uso y por lo tanto necesitan un protector. Claro. Y ahí es donde justamente nosotros se promueve el uso de lentes digitales para poder contrarrestar y poder pues ayudar a que nuestros ojitos puedan mantenerse más relajados. Claro, hay un término, ¿no? La comodidad ocular. Correcto. Que es que cuando, por ejemplo, me pongo los lentes, estoy leyendo esto, ¿no? Y yo cuando me pongo los lentes, de repente lo voy a seguir viendo exactamente igual en mi caso, pero siento que la visión se está esforzando un poco menos, que tengo un poco como de ayuda adicional. Exacto. Que hace que mi ojo no tenga que atravesar un trabajo tan complejo. Exacto. De cerca, de lejos, pero sobre todo en la pantalla. Cuando yo me encuentro en una posición así, mirando siempre de cerca, 30, 40 centímetros, nuestros ojitos están como que rígidos, porque está rodeado de músculos. Claro. Entonces hay rigidez. Entonces, Cuando haces este gesto, el ¿no? movimiento Sí. de estar subiendo y bajando, subiendo Sí. y bajando, genera esa incomodidad. Entonces, los lentes digitales, que hoy en día están justamente ideales para este tipo de situaciones, permiten que que nuestros ojitos se puedan relajar. Correcto. No tengan esa sensación. Entonces, definitivamente usar un lente de este tipo ayuda a las personas no solamente a protegernos contra el tema de radiaciones, sino también a la parte de la protección y relajación ocular. Hay un término especial para el tipo de Fatiga rayos. visual. Ok. Y protege contra los rayos de la luz azul. La luz azul, ese era el Correcto. término que estaba Sí. buscando, que es algo que a simple vista no percibimos, pero que sí están recibiendo directamente nuestros ojos con el impacto de las pantallas. Por supuesto. Anteriormente solamente nosotros nos preocupábamos por la radiación UV, que es la radiación que está presente en todo momento cuando salimos a la calle. Sin embargo, hoy en día el uso de pantallas, dispositivos digitales, las luces LED a las cuales estamos expuestos todo el día, emiten una radiación azul, que no solamente pueden ocasionar estos síntomas que hemos dicho, que es fatiga visual, cansancio, dolor de cabeza. A un largo plazo podría generar incluso enfermedades oculares, las cuales es que tener mucho cuidado. Y en el hoy peor en de los día, casos, pérdida de visión. no tanto el tema de la pérdida de la visión, pero sí agudizar los problemas, por ejemplo, de ojo seco, Claro. la famosa catarata que hoy en día también aparece por la edad, hay muchos factores, pero también por la sobreexposición a la luz azul. A la luz azul. Correcto. Cuando se escucha este término que ahora está un poco más de moda, los lentes monofocales digitales, ¿a qué nos referimos? Hay dos tipos. Los lentes monofocales que pueden corregir cualquier defecto visual y que justo su función principal es esa, corregir una dificultad. Miopía, hipermetropía, astigmatismo. Hasta ahí llega. Sin embargo, los lentes monofocales digitales se encargan de poder corregir la dificultad visual, pero aparte de ello también permitir al paciente tener esa sensación de confort visual. Ok. Evitar, disminuir la fatiga visual a la cual estamos expuestos por las largas horas de uso que pasamos frente a un dispositivo digital. Es aprender a convivir con ello. Ok. Si bien es cierto, muchas personas no van a poder cambiar sus hábitos al 100%, pero sí necesitan un apoyo. Y los lentes monofocales digitales son una opción. ¿Cuál es la diferencia entre el tradicional y el digital? Básicamente que el digital te ayuda a poder matificar el tema del campo visual, mejorar la nitidez y el contraste, porque hoy en día las personas que están frente a un dispositivo no solamente quieren ver bien, pero quieren tener esa sensación de haber recuperado la visión natural que tenían antes, que no usaban lentes. Correcto. Entonces, o sea, ¿para quién, por ejemplo, que nos esté viendo ahorita? ¿Qué tipo de personas podrían ser candidato ideal? Todo tipo de personas, niños, jóvenes, adultos, podrían utilizar lentes monofocales, digitales. Claro, hay a partir de los 40 años otro tipo de lentes que se pueden utilizar, que ese es otro tema, Sí. pero puntualmente todos somos candidatos para ello. Incluso no es necesario tener una dificultad visual para poder utilizar
utilizar este tipo de lente con estas tecnologías. Ok, si alguien está viendo esta entrevista y entonces dice, yo quisiera saber si soy un candidato óptimo para ese tipo de lentes, sí o sí es importante que pase por un examen visual, ¿verdad? Correcto. Como lo había mencionado hace un momento, el examen visual es importante realizarse por lo menos una vez al año. En Ópticas GMO contamos con especialistas, los cuales pueden ayudarnos a permitir este tipo de soluciones, pero muy aparte de ello, también contamos con personal calificado que pueda asesorar a la persona a poder elegir incluso desde el armazón, las monturas y sobre todo aquellos tratamientos que puedan ayudar a que puedan justamente minimizar este tipo de molestias en función a la detección de necesidades, porque para ello hay que hacer eso, una detección de necesidades en todo momento. Sí o sí pasar entonces por este examen. Correcto. Y vamos a cerrar recordando cuáles son de repente, José, algunos de los hábitos que podemos cambiar para mejorar nuestra salud visual en el día a día. Muy bien. Antes de justo de responderte esto, me gustaría también comentarte de que ante alguna situación de que la persona tuviera de repente esa sensación de que no necesariamente tiene una dificultad visual, sino quizás un problema mayor, pues también invitarlo a poder hacerse un examen visual con un médico profesional. Eso es algo que se puede hacer independientemente también para proteger, pero de por sí, como nosotros como en Ópticas GMO podemos cubrir todo lo que te acabo de mencionar. Claro. Y sobre todo los consejos de, por ejemplo, siempre mantener el tema de controlar los hábitos de descansar. Por cada 2 horas de trabajo, por lo menos 20 segundos, mirar al frente, parpadear, mantener una postura adecuada. Erguido frente al monitor, Sí, a la pues a veces situación. Sí, la distancia de trabajo es muy importante. Okay. La distancia. Mientras yo estoy más cerca, más exposición tengo y no solamente tengo problemas a nivel ocular, sino también a nivel de lo que es la parte del cuello, contracturado, entre todo ello, ¿no? Todo el bienestar. Sí, todo el bienestar. Estos serían entonces algunos cambios que podríamos... Unos cambios y sobre todo también fomentar actividades al aire libre. Recordemos que tenemos un parque, tenemos la naturaleza, la cual podemos compartir y justamente la exposición al aire libre es súper positiva hoy en día también para nuestros ojos y obviamente también para el cuerpo. Bien, me quedo entonces con estas dos ideas. La primera clave, no normalizar estos pequeños síntomas que el cuerpo siempre nos habla y los ojos también. Visión borrosa, cansada, de repente el lagrimeo, ojo rojo, para que usted que nos está escuchando vaya tomando nota de aquello que no debemos normalizar. Y lo segundo, que en una era tan digitalizada como la que vivimos, pues evidentemente no vamos a dejar de usar pantallas, es imposible. Sí. Pero hacer uso de estas de manera mucho más consciente y, ¿por qué no?, con un apoyo adicional que pueden ser perfectamente unos lentes que puedan prevenir daño ocular más adelante. Posterior. De todas maneras. Bien, José, muchísimas gracias. A ti. Ha sido José Ventura, especialista en salud visual y trainer en optometría de Ópticas GMO. Las lunas monofocales digitales están diseñadas para mejorar el confort visual en personas que pasan muchas horas frente a las pantallas. Conoce más en las tiendas de Ópticas GMO. Ante molestias visuales persistentes, se recomienda realizar un examen visual con un profesional. Muchas gracias, José, por habernos acompañado. A ti por todo. Muchas gracias. Ya regresamos. Que el cambio suene, que nadie pare. Sí, la voz no se apaga, se escucha fuerte y claro. En la calle se siente el pulso, la verdad no tiene disfraz, lo que esconden los discursos, nosotros lo decimos sin más. Ya no hay miedo, se rompió el silencio, palabra afilada, corazón intenso, Manuela al frente, mirada directa, el ruido incomoda, la verdad conecta, fuerte y claro. Bien, y ya estamos de regreso y ahora sí vamos a hablar un poco de aquello que nos dejó el debate de ayer.
Impresión personal y meramente personal, fue bastante aburrido soportar las 3 horas. Me hubiese gustado, reiteramos, el tema del formato es complicado, pero fue difícil quedarse las 3 horas pendientes. Algo que quizás podría ser un punto a favor es que como hubo de repente menos, no es que estuvo exento, pero hubo menos pullas directas entre los personajes, quizás se les permitió explayarse un poco más en sus propuestas. No voy a la necesidad de que hayan habido temas directos o personales entre ellos, sino que no había mucho cuestionamiento, como que alguien podía decir algo sin que la persona que estaba al costado directamente lo cuestionara cuando tenía con qué. Pero bueno, vamos a hacer un repaso por si usted no se aguantó el debate el día de ayer. Yo me lo vi para que usted no tenga que verlo. Igual recordar que es parte de nuestra responsabilidad informarnos en espacios, por supuesto, como este, Fuerte y Claro, y en todos los streamings de la República en los que puede conocer un poco más de aquello que han dicho los candidatos. Entonces, bueno, vamos a ir con lo que fue la primera tanda. Charly Carrasco, Álvaro Paz de la Barra y Ricardo Belmont. Algo que llamó mucho la atención y que de hecho ha sido titular el día de hoy, cuando ya Álvaro Paz de la Barra lo había adelantado de manera un poco prepotente, había dicho, van a ver que yo voy a llenar todos los titulares el día de mañana. Creo que lo que llamó la atención fue empezar su intervención pidiendo disculpas públicas a Sofía Franco, su expareja, la madre de su hijo. Recordar que hubo episodios de violencia física y psicológica hace años atrás, en el 2021, cuando se denunciaron mutuamente. Vamos a escuchar primero qué le dijo para luego retornar con aquello que pasó en el 2021 y lo que llegamos a saber de lo que estaba Sofía Franco denunciando a Paz de la Barra. Gracias Dios por esta oportunidad, esta valiosa oportunidad, porque puedo pedir perdón públicamente a la madre de mi hijo, Sofía Franco, por esas palabras desafortunadas que tuve el año 2021. Gracias Dios por Y sí, ciertamente muy desafortunadas. Recordemos que la tildó de ludópata y de drogadicta, entre otras cosas, en un episodio en el que Sofía Franco dijo sentir mucho temor de perder la custodia de su hijo. Y en ese momento se habló, por supuesto, de posible violencia vicaria y de cómo se podría estar utilizando al Poder Judicial, con quien la familia de Paz de la Barra ha sido relacionada, de tener contactos, para manipular, ¿no? Y obtener esta custodia que Paz de la Barra en ese entonces pidió. ¿Qué sucedió? El 24 de marzo del 2021, Paz de la Barra fue quien llamó a las autoridades, a la policía, para denunciar a su entonces pareja, Sofía Franco, supuestamente por violencia familiar. Si algo se recuerda de las imágenes de esa intervención, fue la manera agresiva, cruel y brutal con la que se llevó a cabo, en particular en contra de una mujer, de Sofía Franco. Usted recordará las imágenes en las que ella está esposada, acorralada contra el suelo, sí, con mucha violencia, ¿no? En comparación con cómo se suelen llevar a cabo los operativos, algo que preocupó muchísimo a las personas en general, debido a la posición de poder y política que ya tenía para entonces Paz de la Barra. Y fue en ese mismo momento en el que él tuvo estas palabras a las que ahora se refiere, en las que ciertamente ejerció violencia psicológica contra ella, llamándola todo esto que les digo, y diciendo que debido a esto iba a pedir la custodia de su hijo. Sofía Franco dijo tener mucho temor, luego aparentemente hubo reconciliaciones, incluso pertenecieron al mismo partido político. Curioso, ¿no? Si tanto perdón quería pedirle a la madre de su hijo, cosa que reconozco, no sé si este era el momento, un debate público en el que usted está buscando ostentar un cargo político, politizando ese perdón, ¿no? Utilizando ese capital del perdón y el de soy un hombre arrepentido, justamente en este momento, cuando hubo muchas otras oportunidades para hacerlo, tratándose pues de la madre de su hijo. Pero bueno, en fin, Charly Carrasco, del Partido Demócrata Unido Perú,
habló sobre principios bíblicos, se refirió a principios bíblicos. Me llamó la atención la expresión porque estamos en un país laico, no necesitamos que la Biblia ni ninguna religión sea la que rija el país, sobre todo cuando ya hemos tenido suficiente de evangélicos, religiosos y dogmáticos en el Congreso. Y tuvo una intervención que también llamó la atención al referirse a los congresistas, al Parlamento, como miembros del pacto mafioso. Acusó a los partidos políticos de ser organizaciones criminales y al Congreso les dijo rateros y miserables. Vamos a escucharlo. El pacto mafioso no debe pasar la valla electoral. Por estos, nunca más. Por estos, nunca más. Por estos, nunca más. Bien, rompió entonces el cartón en el que estaban los símbolos y parece que se sumó pues a esta campaña popular de Por estos no, que incluso también hemos divulgado desde aquí de la República, y lo que tenía era los partidos de la, como diría Forsyth, mismocracia, ¿no? Aquellos que llevan muchos años perpetuándose en el poder. Y terminó pues rompiendo de manera simbólica el papel. Luego Belmont se presentó también, pese a que había dicho que no iba a asistir, del Partido Cívico Obras, y propuso reorganizar el sistema de justicia y dijo también ser el candidato más viejo, esto lo dijo en sus palabras, un candidato que ya habría pasado a la historia por tratarse del candidato con mayor edad en la historia del Perú. ¿Qué propusieron? A ver, Carrasco propuso retorno al servicio militar obligatorio. Luego, cadena perpetua supuestamente para extorsionadores. No habló mucho sobre el principal problema, que es que estos no los capturan, y como las leyes que operan hoy desde el Congreso, aprobadas, mejor dicho, por el Congreso, impiden estas capturas, más que las sentencias que van a obtener. Y habló de la expulsión de indocumentados. Uno más, y vamos ya sumando rayitas a la larga lista de candidatos que van a usar esta propuesta populista que lamentablemente para ellos ya no parece estar funcionando tanto. Podrían levantarle un poquito ahí de vistas y de adeptos, pero ya suena un poco como cuento viejo. A ver, Paz de la Barra habló de una supuesta revolución social, implementación de un programa para capturar corruptos y criminales. Y ahí terminó básicamente en propuestas lo que fue la primera tanda. Vamos a pasar a la segunda terna de candidatos. ¿Por quién estuvo conformada? Por Fiorella Molinelli de Fuerza y Libertad, por Francisco Díaz-Canseco de Perú Acción y por Armando Macé del Partido Democrático Federal. En momentos que quedarán grabados en la retina de los peruanos, y a mí francamente no pude evitar contener la risa cuando lo vi, Fiorella Molinelli quería dirigirse a Vladimir Cerrón de Perú Libre. Recordemos que él estaba contemplado dentro de este grupo de candidatos que iban a ir a la segunda fecha del debate, pero no se pudo presentar porque de haberlo hecho de manera presencial probablemente hubiera sido capturado tratándose de un prófugo de la justicia. Intentó hacerlo de manera digital y le dijeron: no señor, aquí solamente se permite presencialidad, venga, lo invitamos a venir. No asistió. ¿Qué hizo Fiorella Molinelli? Imprimió un cartón con la cara de Cerrón, le pegó una paletita y lo mostró así ante la audiencia. Vamos a verlo. Está prófugo de la justicia. Tengo que dirigirme así al señor Cerrón. Quiero decirles que a los que no trabajan en el Estado se van. Bueno, dentro de las propuestas que incluyó Fiorella Molinelli, dijo, hablándole a su cartoncito, que en 90 días desde asumir el mando, lo capturaría junto a Juan Silva, exministro de Pedro Castillo. Veamos qué propusieron. ¿Hubo tiempo para propuestas? A ver, Díaz-Canseco habló de la supuesta creación del Consejo de Moral Pública. ¿Qué era la idea que estaba divulgando, difundiendo en ese momento? Que iba a expulsar a personas corruptas, a miembros corruptos, tanto dentro de la policía como la fiscalía e incluso el INPE. El problema es que ya existen instituciones dedicadas supuestamente a esto, como por ejemplo la Inspectoría, la OCMA, pero no
llegan a ser del todo efectivos. ¿Cuántas veces no se han denunciado malos elementos policiales? Policías que están implicados en casos de corrupción, de robo, incluso, y lo hemos visto sobre todo en este programa, de violencia sexual. Y que vemos que luego son solamente enviados a otras comisarías, que falta una acción concreta real desde estas instituciones que ya existen. ¿Serviría crear una adicional? Ahí les dejo la pregunta flotando en el aire. ¿Qué dijo Macé? Bueno, habló de 135.000 policías que estarían con bajos sueldos en el Perú, mal pagados, dijo, y mal distribuidos, refiriéndose a que muchos de estos son asignados para cuidar a funcionarios en vez de cuidar a la ciudadanía general. Habló de algo que puede sonar muy genérico, francamente, que era reforzar a la policía, pero no habló de reformar a la policía, que para mí tendría que ser el primer paso. Bueno, Molinelli, ya lo hemos dicho, habló también de la eliminación de las mafias del poder y se dirigió, pues, en una indirecta, aparentemente, a Fuerza Popular y Alianza para el Progreso, pues que dijo que se trataba de salvar la democracia con votos que no se venden por un tupper, referido pues siempre coyunturalmente al fujimorismo, o un TikToker con respecto a las recientes denuncias que han sido hechas en contra de César Acuña. Tengo ya conectado a mi invitado, el politólogo David Rivera del Águila, con quien voy a tener el gusto de seguir analizando aquello que hemos visto ayer. David, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola Manuela, ¿cómo te va? Buenas tardes. Gracias por la invitación. David, cuéntame, ¿te pudiste ver las 3 horas del debate de ayer, que fue un poco más lento quizás que la primera fecha? He visto todo anteayer y ayer, ¿no? Ya, Ayer fue un poco más lento, pero mira, ayer hubo menos pullas. bronca, Mm, menos pullas, pero a la vez hubo un intento de proponer ideas, Sí, ¿no? de acuerdo, Entonces, ese punto. claro, uno entra en una especie de conflicto porque dice, pucha, qué aburrido ese debate, pero cuando los candidatos intentan hablar de ideas, uno dice, oye, pero total, ¿qué cosa queremos escuchar, Sí, no? es Lo del verdad. lunes estuvo más divertido y seguramente lo de ayer generará menos clips. Me imagino que en la República también en Vibe hemos generado menos clips que anteayer, que anteanoche, pero también hubo un mayor esfuerzo de ideas, ¿no? Ahora, sí es cierto que este formato con tantos candidatos hace imposible que tú puedas tener claridad Mm, en el mismo día de quién estuvo mejor, y ya si miras solamente los últimos 2 días ya ni recuerdas en realidad qué propusieron el primer día. no. Imagínate hoy día 3, mañana la gente va a estar reconfundida con todo. Sí, es que son demasiados, son Es demasiado. 35 candidatos los que van a tener que pasear, desfilar, ¿no? Como tú dices, además que no vamos a poder ver directamente quizás a los que uno quisiera, ¿no? Yo quisiera, por ejemplo, ver a este contra este, no. Se va a depender de las tandas en las que están Eso. distribuidas en los días. Pero bueno, ¿cuál ha sido tu perspectiva general? Y quizás un poco también para aprovechar que estás aquí del primer día, ¿no? El primer día sí fue bastante como pullas por todos lados, muchas directas o indirectas y muy poco de aprovechar ese pequeño tiempo para dirigirse a la población. Sí. Yo creo que el primer día, tal vez la primera conclusión es que el gran perdedor fue Acuña. Digamos, si uno mira el pelotón de arriba, ¿no? Ujú, Quedó claro que en realidad no está preparado. Yo no sé cómo ha sido gobernador regional. Bueno, ahora uno entiende por qué a la Libertad le va tan mal mm, con la seguridad ciudadana y todo eso, ¿no? Lo segundo es que López Aliaga tenía mucho que perder y no perdió tanto. Se ciñó a su libreto, no respondió las críticas, fue con su papelito de decir lo que tenía que decir, y sí, eso, digamos, puede ser que le permita mantenerse donde está. Aunque con la encuesta de Ipsos ya vemos hoy día que Keiko o sea, Keiko crece en el margen de error varias semanas, pero sostenidamente. Entonces parece que Keiko ya está primera y no él, ¿no? ujú, Entonces su candidatura está, yo diría, en riesgo, considerando que Sánchez viene subiendo. Luego, creo que Marisol Pérez Tello claramente fue la más articulada, sus propuestas fueron las más articuladas de acuerdo. también, pero claro, ha estado metida. Si ella hubiese estado ayer en el segundo día con esas propuestas, tal vez hubiese resaltado. O sea, el debate de ayer le hubiese quedado perfecto a Marisol Pérez Tello. Ujú. Pero de hecho hay una imagen en la que está Marisol Pérez Tello en medio, viendo cómo Poppy Olivera le saca la mugre a... ¿Quién le sacaba la mugre? Ya no me acuerdo, Poppy, quién le sacaba la mugre, y Acuña ella está en y el medio así a como Grosso. a grosso. Entonces ella está en el medio así como
mirando esta escena, ¿no? Claro. Entonces, y claro, y lo más llamativo de ese bloque, que creo que es un buen resumen de lo que hablábamos al inicio, es que lo más importante no fue lo que dijo Marisol Perestello, sino el golpe que Poppy Olivera le metió a Grosso. Y seguramente lo que ha generado más clips y más vistas no ha sido la propuesta de Marisol, No. sino el golpe de Poppy Olivera a Grosso. Entonces Marisol fue la mejor, pero creo que ahí ganó. A mí me gustó cómo arrancó Carlos Álvarez en términos comunicacionales, porque creo que esta combinación de dato, historia, es decir, persona concreta que se ve afectada por el problema de la extorsión, y de ahí pasar a solución, es una combinación comunicacionalmente ganadora. Ujú. No es que esté de acuerdo con lo que propuso. No creo en su propuesta de la mano dura, pena de muerte, salirse del Pacto de San El José, pacto. Ujú. pero comunicacionalmente funcionó. Eso el primer día. Claro, es que tiene esa habilidad, ¿no? A lo que se dedica es a analizar discursos para comunicar de la manera más oportuna y además, y lo dijo él mismo en sus palabras, Álvarez sabe llegar a la gente, sabe cómo Sabe hacerlo llegar a la y gente. se ganó, pues, por lo menos 5 votitos se ha ganado con la imitación que hizo de Sí, Acuña, que luego estaba rebotando en todos lados, ¿no? y además la hizo en un momento perfecto, porque yo creo que si él comenzaba con eso, lo ponía al medio, iba a quedar pésimo, pero como Sí, al demostró al final. comienzo que estaba hablando de propuestas y cierra con eso, y además breve, yo creo que para el público en general, esa combinación puede ser positiva. Y la encuesta de Ipsos de ayer no recoge todavía el No, efecto de estos 2 días. no alcanza a llegar. No sé si les ha pasado a ustedes, pero en el canal que tenemos Vibe, de los clips que hemos generado, el más visto es la imitación de Acuña, de Carlos Álvarez. Mira, es el mejor, el que mejor le ha ido. El más alto. Hay otros ahí en su nivel, pero digamos, ese es el que la gente más se ha visto, ¿no? Claro, claro que la gente, es que de verdad, yo te juro me reía con culpa, pero me reía, pues, ¿no? Porque dentro de Eso, todo, uno se ríe de culpa. Yo lo he visto más de una vez y cuando lo he vuelto a ver, me he vuelto a reír. sí, es muy gracioso, o sea, no puedes evitar reírte. Ahora, David, te hago una pregunta desde cómo opera o cómo percibe el electorado peruano. ¿Qué tanto crees que esa simpatía, por ejemplo, de Poppy, que siempre es un infaltable en todos los debates, o de Álvarez, pueda hacerse tangible en votos? ¿Esto puede hacerlos crecer un poquito? Yo creo que, o sea, creería que Álvarez debe, o sea, en un escenario menos fragmentado, Álvarez debería subir en las encuestas, ¿no? En un escenario donde se le presta más atención a las propuestas, que es supuestamente lo que la gente quiere escuchar, Marisol Perezello debería subir. Pero nuevamente, la fragmentación, la dispersión de candidatos, ideas, y otra cosa importantísima, ¿no? Estamos en un momento en el cual está el debate que estamos viendo en televisión, que no Versus. lo ve la mayoría de electores, y están los clips que van por redes sociales, que es lo Exacto. que ve la mayoría de electores. Entonces, el impacto en el voto final no es, yo te diría que no es mayoritariamente por lo que pasa, por lo que está pasando en las noches, es lo que está pasando al día siguiente en las redes, Lo que se queda, ¿no? Lo que la lo que gente se llega a queda, ver, ¿no? por ejemplo, ¿no? Es Exacto. que además, y volvemos a esto, el tema del formato no ayuda para nada. De entre semana, en la noche, cuando la mayoría llega cansada del trabajo, y creo que van a ser muy pocos los que digan, bueno, yo responsablemente me zampo y no los culpo, 3 horas de Sí, sí, sí. debate de lunes a miércoles. Pero ¿qué voy a hacer el día siguiente? Voy a entrar a redes y me van a aparecer los clips y eso es un poco con lo que me voy a quedar que pasó Exacto. del debate, ¿no? Entonces, quizás por ese lado sí van a ser los que tengan estos momentazos, por así decirlo, independientemente de que o tengan pésimas propuestas o no tengan propuestas en lo absoluto, quienes van a resaltar. Y eso es triste Sí. porque no debería ser esa, creo, la altura de un debate presidencial. No. Ahora, otra variable que si no tuviésemos este mundo paralelo de lo virtual y los clips, es interesante que en los 2 días ha habido dos posiciones respecto al tema de la seguridad ciudadana. La mano dura, pena de muerte y más las apuestas por la inteligencia, ¿no? Ujú. Ayer Carlos Jaico comenzó a recordar cuántos policías de investigación había a finales de los 80 y cuántos había ahora, y realmente es una cifra bastante buena la que dio, ¿no? Con un país mucho más grande, mucho más complejo y con un reto mucho mayor de seguridad, Ok. de inseguridad.
Y tenías por ejemplo, Álvaro Paz, ¿no? O Díaz Canseco, que tú decías, ¿no? El Consejo de, yo qué sé, de Autonomía. Moral Pública, ¿no? Sí, de la moral Y pública. Álvaro Paz, pues, poniéndose como no, ¿no? Mano dura, muerte, marrocado, las cárceles no sé dónde. Entonces, ahí hay un debate que a la gente sí le interesa, Sí. sobre cuál es la salida, ¿no? Este tema de Bukele como idea posible para el Perú, que no es viable además. A la gente cuando hemos salido a conversar en la calle, le sigue sonando que es la solución más viable, ¿no? Y hace unos días, según una discusión, Lucía Damer y Nicolás Ceballos recordaban que si el incremento de penas fuese la solución, el Perú tendría que haber reducido sus índices de criminalidad, porque en los últimos años, si uno aísla las leyes pro crimen, en términos de aumento de penas, ha habido aumento de penas para varios tipos de delitos y sin Ujú. embargo siguen creciendo. Pero no se ha reducido la criminalidad. Y es una propuesta que además repiten los candidatos, me imagino por lo populista que puede resultar, ¿no? Y porque no se les ocurre otra cosa. ESPA también lo dijo ayer, el Claro. tema de las supercárceles, lo dijo el primer día López Aliaga, que ya sabemos que le fascina hablar de las chuchupes y de las cárceles que va a instaurar. Entonces, sí vemos que en los 2 días de debate, por lo menos ya podemos identificar que hay lugares comunes, ¿no? En los que caen los candidatos, también con el tema de la expulsión de población venezolana. No sé si has podido identificar alguna otra como Sí, propuesta repetida. sí. No, a mí lo que me ha llamado la atención es la cantidad de cárceles que quieren construir todos los candidatos. Y eso que hay O como sea, 4 yo cárceles dije, que si tu están en plan es, si proyecto. tu plan es acabar con la inseguridad, claro, claro, va a seguir creciendo en realidad. Y lo que hay que hacer es encerrarlos a todos los que vayan apareciendo como potenciales, extorsionadores, yo qué sé, ¿no? ¿Quién te ha gustado del debate de ayer o ninguno? De ayer, ¿sabes quién me pareció que ha hecho su tarea? Forsyth, ¿no? Ha hecho su tarea. Claro. Pero sí, pero siento que sigue sin tener, pues, o sea, no tiene la solvencia, digamos, que tú esperas de un candidato a la presidencia, ¿no? Se ha preparado, ha estudiado, tenía cifras, ahí se equivoqué en una. Carlos Jaico, en verdad, estuvo en términos netamente técnicos bien, Sí, buenas cifras, bien preparado. Su ejemplo del tema de inteligencia respecto a cuántos eh, investigadores. investigadores había a fines de los 80 y los que hay ahora es un dato que es súper importante y que yo no lo había escuchado hasta ahora. Sí, es Y es un verdad. dato súper relevante. Lo tengo por Entonces acá, hubo lo gente así dijo. buena. Y después estuvo bueno, había un candidato que no sé, que no recuerdo su nombre, que le preguntaba una cosa, respondía una línea sobre la cosa y después hacía su lista de medidas populistas. Ah, sí. Aumento de pensiones, Sí. salarios para no sé qué. Ya, ya, Sí. ya, O sea, él quería sacarle la vuelta al formato como sea, ¿no? Porque como sabía que sea. si respondía directamente a eso, le iban a decir, candidato, por favor, responda a la pregunta, ¿no? Sí, tengo acá el dato. Jaico mencionó que existen solo 7.000 investigadores en la Policía Nacional actualmente y que es una cifra muy distinta a la que había hace algunos años en el Perú y que es claramente insuficiente, ¿no? Deberíamos reforzar Creo que principalmente dijo inteligencia. que había 18.000 a fines de los 80. 18.000, claro, O mira, sea, y estamos ahora hablando que casi 7.000. 30 años después, con la población que debe ser más del doble, con mayores niveles de inseguridad, tenemos ese número de investigadores. Imagínate, que es terrible, la verdad. Es Sí. increíble cómo los gobiernos no le han puesto atención a eso y es increíble cómo los candidatos apelan a lo fácil y al populismo de la mano dura. Yo creo que algunos por ignorancia, porque creen que eso en verdad lo va a solucionar, a pesar de que todos los estados de emergencia han demostrado que no arreglan absolutamente nada. Este, y otros porque piensan que eso es lo que la gente quiere escuchar, ¿no? Ujú. David, se hablaba un poco de Roberto Sánchez como puntero en las encuestas, se decía paralelamente, él participó ayer en el debate, pero bueno, Sí. hoy salió la de Ipsos. ¿Cuál podría ser un poco una lectura que te surge de estas encuestas que han salido el domingo Datum, ahora intención de voto Ipsos? ¿Cómo ves el panorama? Bueno, claramente la estrategia de Sánchez de imitar a Castillo y la ruta castillista y el sombrero le está dando resultados. No está primero todavía en las encuestas, pero está primero en las zonas rurales ya. Ujú. Y junto con Nieto son los candidatos que más claramente suben. Han subido de la encuesta del 6 de marzo al de la 17 de marzo de 2 a 5%. Es una subida muy importante
y es más importante aún si consideramos que Keiko Fujimori, o sea, los punteros están alrededor de 10-11%. Sí, Entonces, si uno mira la curva que siguió Castillo, uno debería esperar que Sánchez naturalmente siga creciendo. creciendo. En los podcasts que hemos estado sacando con analistas de macrorregión sur y norte, solamente, es interesante, solamente Sánchez y López Chau están haciendo mítines que llenan plazas Solo ellos dos, en de todos diferentes los partes del 35 Perú. candidatos. Y ojo que Sánchez ha hecho mítines recién bajando de Cajamarca hasta el centro del Perú y recién va a llegar al sur del Perú. Y ya sin haber llegado al sur del Perú, está primero en las zonas rurales. Entonces uno debería esperar que Sánchez siga creciendo. Y además porque es hábil para recoger esa simpatía de Pedro Castillo. Ayer ha llegado con el sombrero, ha dicho que el sombrero Sí, de Pedro Castillo y lo ha mencionado dentro de sus propuestas finales, ¿no? Ha dicho Pedro Castillo en libertad, que está encarcelado por el poder mafioso. Entonces, tiene muy sí, claro que ahí puede ganar un bolsón de votos. sí. Y habló de los que recuerde, solamente él ha hablado explícitamente del cambio en la Constitución y de varios problemas del país que siempre también ese populismo, ¿no? El tema de creer, de decirle a las personas que vas a arreglar el país cambiando la Constitución. Ujú. Es verdad que hay que cambiarla por todo lo que ha hecho este Congreso, pero no precisamente en los temas que plantea Roberto Sánchez, ¿no? Entonces creo que ahí Roberto Sánchez viene con fuerza. Creo que Nieto también va a comenzar a ocupar un lugar. Creo que, no sé, yo me imagino que no muchos han visto la portada de Nieto en Cosas, ¿no? Pero cuando salió Nieto en la portada de Cosas, Nieto es un político muy hábil. Esa portada en Cosas no es frivolidad, esa portada en Cosas es cálculo político. Creo que Nieto se ha dado cuenta que en la izquierda no tiene espacio para robarle mucho, tal vez a López Chau unos cuantos puntos, y que más bien en la derecha hay una insatisfacción y falta de convencimiento de votar por López Aliaga y Keiko, y quiere por ahí colarse en ese El voto espectro, de derecha. digamos, político, ¿no? Bien, David, te pido Entonces, que no te vayas un segundito que ya, tenemos que mandar a claro. franja electoral. Ya regresamos. Bien, David, coincido contigo entonces, puede ser que Nieto vaya a buscar ese voto indeciso de la derecha, lo cual podría costarle bastante caro porque aún hay una parte de centro izquierda que lo ve como un posible candidato de los que quizás no terminan de simpatizar del todo ni con Sánchez ni con López Chau, que además ha tenido un desempeño bastante cuestionable en el debate, ¿no? Como muy flojito para debatir. Bien. Ahora, claro, es interesante porque no, o sea, nosotros hablamos del centro, del centro, de la derecha, de la izquierda, y claro, cuando uno mira la entrevista que le hizo a Augusto Álvarez Rodríguez con Tafur el domingo, cuando él responde sobre Petroperú que no quiere privatizarla, sino mejorar la gestión, Sí. tú le dices, ah, entonces eres de izquierda, ¿no? Pero unos momentos después le preguntan por el tema del régimen laboral y habla de la flexibilización, y entonces es de derecha. Claro. Entonces, en realidad, es muy difícil encasillarlo porque Claro. simplemente tiene una mirada. ¿Sabes qué cosa? Nieto me transmite un centro que a diferencia del centro del Partido Morado de antes, que consideraba que ser de centro era como no ponerte en ningún lado y como jugar ¿no? Tibieza. al equilibrio, a ser equilibrista, este es un centro que tiene un pensamiento propio y que lo expresa. Entonces, cuando intentas encasillarlo, no encaja, ¿no? Claro. En ese ámbito del debate. Y yo creo que la gente finalmente no se va a dejar llevar por ese tipo de debates. O sea, ese tipo de debates es un poco para nuestros programas, ¿no? Creo que la gente va a buscar, yo creo que la gente está claramente buscando y más diferenciadamente que en elecciones anteriores, alguien que no forme parte del pacto mafioso que ha Sí. gobernado en estos años en el Perú. Y si bien antes solamente la izquierda estaba buscando ese candidato, ahora es la izquierda, el centro y la derecha, o quien podríamos llamar de esos tres bloques ideológicos, que están buscando a alguien que no forme parte del pacto. Hay Correcto. gente a la cual no le convence Keiko Fujimori y López Aliaga, que es gente pro libre mercado de derecha, pero que no quieren votar por esas personas ya. Y ahí creo que hay un espacio para que Nieto se meta. Y es una lástima que López Chau no esté logrando emocionar como Sánchez, ¿no? Mm, Porque, digamos, Castillo, hay que decirlo, fue un peligro, comenzó la destrucción del Estado,
ya se habían revertido algunas Corrupción. políticas en los años previos, pero que ha sido realmente de ahí en adelante la pérdida de capacidad institucional en el Perú Sí. en general ha sido terrible, ¿no? Entonces, volver a pensar en un candidato como Sánchez como una posibilidad realmente es, yo diría, bastante irresponsable. Sí, sí, sí. Pero lamentablemente López Chao, que sería como la izquierda más de centro, de la centro izquierda, no termina de pegar, ¿no? No No termina de convence. enganchar él como personaje Sí. político. Sí, creo que tampoco le ha ayudado su desempeño en el debate, en el que mucho No. es la percepción, ¿no? De quién pueden percibir un líder, alguien que tiene ideas claras, que además se sepa defender, etcétera, etcétera. David, te agradezco muchísimo, mucho que te hayas tomado el tiempo para conectarte con nosotros, a ver qué nos depara el debate de hoy, otras Hoy 3 día va a estar horas. bueno, parece, ¿no? Sí, hoy vamos a ver, bueno, hay de hecho una tanda directa de Nieto versus Keiko. Ese es el momento que todo el mundo está esperando. Todas mis fichas a esa, ¿ah? Así es. Bien, David, muchísimas Gracias, Manuela. gracias Suerte, que te vaya por muy bien. Chao, chao. conectarte. Ha sido David Rivera del Águila, politólogo. Y ya en estos últimos minutos no quería dejar de aprovechar los videitos que teníamos sobre el debate de ayer. Como bien dijo David, efectivamente ayer el formato, si bien nos quejábamos al inicio de que fue un poquito más somnífero que otros, sí permitió que hayan un poco más de propuestas. Voy a pasar rapidito a la tercera terna, que estuvo compuesta por George Forsyth de Somos Perú, por Carlos Espa de Sí Creo y por Carlos Jaico de Perú Moderno. ESPA, formalización del 80% de los mineros informales y lo que mencionábamos con David, esta propuesta tan populista y reiterativa, cárceles de máxima seguridad. Forsyth se centró en hablar de supuesta inteligencia financiera y tecnología para las principales problemáticas de seguridad y corrupción y habló de cámaras para todos los policías, hablando de la necesidad de operativos transparentes. Jaico mencionó esta cifra muy interesante, que actualmente existen solo 7.000 investigadores en la PNP, cuando antes había alrededor de 18.000, y que es claramente una cifra insuficiente, en búsqueda de reforzar la inteligencia policial. Hubo un lapsus ahí de George Forsyth, que creo que fue algo de palabras, ¿no? Que quiso decir: la plata se la roban, y luego, acto seguido, la frase yo ya lo hice, y nos quedamos un poco como ¿qué acaba de suceder? Vamos a verlo. El problema no es la plata está ahí, el problema es que se la roban, el tema es quién se atreve. Yo ya lo hice. El problema no es la plata está ahí, el problema es que se no la es la roban, el plata, tema la es plata quién está se ahí, atreve. el problema es Yo que ya se lo la hice. roban. ¿Quién se atreve? Yo ya lo hice. Creo que le jugó ahí una mala pasada. Momento que quedará para recordar. Después habló de no volver a sistemas que han fallado en el pasado, aumento de presupuesto destinado a seguridad nacional, ESPA, creación de 6 penales de máxima seguridad, y Jaico, incremento del 30% de presupuesto en policía y fortalecer a la institución. Nuevamente no habló tanto de la reforma policial que es necesaria. Cuarta terna iba a estar integrada por Vladimir Cerrón de Perú Libre. Ya explicamos por qué no se pudo presentar, evidentemente. Roberto Sánchez de Juntos por el Perú y Walter Chirinos del PRIM. ¿Qué dijo Chirinos? Habló de Rocío Chávez, y ojo a este personaje que trae como una luz, un personaje célebre dentro de su campaña. Estamos hablando de una ex asesora de Montesinos, y habló de ella como parte de su equipo, y también mencionó a Rogelio Rivas Polanco, quien es el exministro de Justicia de Bukele. Estas campañas de buquelización que siempre van a pegar con el modelo del Salvador, de la mano dura, y fue a lo que Chirinos evidentemente quiso apelar, quiso usar ese recurso. Jaico habló de terminar con la corrupción. Bueno, acá están ya las propuestas finales, para hacer un resumen de esto. Antes, el último momento, Roberto Sánchez versus Fiorella Molinelli. Sánchez le reclama a Molinelli, recordemos, ella fue parte de la gestión de e-salud durante el manejo de la pandemia, le habla sobre el pésimo manejo que hubo, sus palabras, ¿no? Y ella le responde, la verdad, con una actitud que a mí no me gustó, en particular ninguneándolo. No me gusta que a alguna persona se le pueda llamar un don nadie. Vamos a escucharlo.
¿Cómo empezó esta gran crisis? ¿Acaso esa mayoría parlamentaria reconoció el triunfo democrático y popular del pueblo del presidente Castillo? No, los golpistas y traidores al Perú y a la justicia están ahí. Yo pregunto, con los 200.000 muertos de la pandemia, usted, señora, era presidenta de salud. ¿Cómo puede dormir todos los días con 200.000? Bien. ¿Cómo empezó esta gran crisis? Faltó la respuesta de Molinelli. Ok, bueno, Fiorella Molinelli le responde y le dice, no se le responde a los don nadies. Me parece que nadie debería ser llamado un don nadie. Todos merecemos respeto independientemente de que esté de acuerdo o no con el personaje. No es un término que me haya caído muy bien dentro de las palabras de Molinelli. Pero, en fin, a ver, propuestas finales. Jaico, terminar con la corrupción. Espa, devolverle la plata al pueblo. Sánchez, eliminar el pacto mafioso que tiene en sus palabras. Preso a Pedro Castillo. Carrasco, llamado a la ciudadanía a rebelarse y rechazar los partidos tradicionales. Macé, hechos y no palabras. Chirinos, eliminar la criminalidad e insistir en su plan Bukele. Díez Canseco, revocatoria de mandato. Forsyth reconoció que había sido un error dejar la alcaldía en el 2021 y Molinelli le habló a las mujeres del país e insistió en el pacto mafioso. Vamos a leer algunos de los comentarios antes de mostrarles cómo va a estar compuesta la terna del día de hoy, la terna final. A ver, Roger dice, se agradece estos análisis y conversar de las propuestas de los candidatos porque sí, es tedioso el formato de las 3 horas, no aprenden a hacerlo dinámico, nos dice Roger. Edificio Las Camelias dice, ¿de qué sirven las propuestas si la lideresa no le gusta? Se lo tumban y sigue el retraso. Es así, así es como ha operado el Perú desde el 2016. Ledoc dice, Paz de la Barra cree que pidiendo disculpas ya está. Concuerdo contigo, Ledoc. Fernando dice, lo más probable es que pasen a la segunda vuelta Keiko por la derecha y Roberto Sánchez por la izquierda con el apoyo de Castillo. No olvidemos este datito que les di ahorita mientras estábamos conversando con David, que señala que Roberto Sánchez estaría ya encabezando las encuestas y que estas, ojo, no alcanzan todavía a tomar el desempeño que tuvo ayer en el que mencionó múltiples veces a Pedro Castillo. Ledoc dice, Espa, ¿cómo se desinfló? Gracias a su apoyo al almirante Montoya. Efectivamente, fue algo que el electorado no le va a perdonar. Bueno, vamos a cerrar con la imagen de las ternas de hoy para que la audiencia pueda estar atenta al debate que inicia a las 8 de la noche. Canchita y atención porque se viene, amigos. Yo estoy un poco ciega, voy a pedir a nuestros amigos de GMO que por favor me hagan llegar un anuncio para poder tener los lentes y ver la terna, no la leo. Pónganmelo un poquito más grande, por favor, la terna de hoy. A ver, ahora sí. Ronald Atencio, Paul Jaimes y Antonio Ortiz en la terna 1, en la terna 2, Enrique Valderrama, Roberto Quiabra y Mario Vizcarra, interesante terna. En la terna 3, y aquí todas mis fichas, Jorge Nieto, Keiko Fujimori y Mesías Guevara. Y en la terna 4, Herbert Galler, Rafael Belaunde y Rosario Fernández. Y en la siguiente redistribución, vamos a ver a los mismos candidatos, pero como ya hemos visto en el formato, enfrentados de maneras distintas. Bueno, no se lo pierdan hoy. Y vamos con un último recordatorio. Las lunas monofocales digitales están diseñadas para mejorar el confort visual en personas que pasan muchas horas frente a las pantallas. Conoce más en las tiendas de ópticas GMO. Ante molestias visuales persistentes, se recomienda realizar un examen visual con un profesional. Muchas gracias por habernos acompañado. Mañana último análisis de los debates y nos reencontramos en Fuerte y Claro como cada tarde a las 3. Chau, chau.